Muy buenas noches o muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes en esta actividad. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Bogotá, Colombia, en este mes de marzo, en donde se están cumpliendo 19 años del comienzo o desde que comenzó la dispensación del reino. 19 años en donde hemos visto la poderosa mano del Creador de los cielos y de la tierra obrando en medio nuestro, en nuestros corazones y dándonos el mensaje final del Evangelio del Reino, y con ese mensaje llamando y juntando a todos sus escogidos. Yo le doy gracias a Dios por estos 19 años que han transcurrido en la dispensación del reino. Es una dispensación joven, pero es la única dispensación donde Dios está obrando, en donde Él está realizando su programa, el cual ha comenzado en este tiempo final, su programa correspondiente para la dispensación del reino, en donde hay grandes bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, verso 14 en adelante, dijo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto es la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Esa es la adopción o redención del cuerpo.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los hijos de Dios serán restaurados a la vida eterna, tendrán un cuerpo eterno. Todos los hijos de Dios serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Aquí en el mismo capítulo que estábamos leyendo, el verso 28 al 30 dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué diremos? ¿O qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vean ustedes, podemos ver que Dios tiene un programa en favor de sus hijos, un programa en el cual Él restaurará a todos sus hijos a la vida eterna, un programa en el cual Él llevará a todos sus hijos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Encontramos que el ser humano en el huerto del Edén tenía vida. Él podía seguir viviendo por toda la eternidad. Pero por causa de la caída ya en el huerto del Edén, el ser humano cayó de la vida eterna y le fueron cancelados, le fueron confiscados todos los derechos que él tenía a la vida eterna, a la juventud eterna, a la salud eterna, a todo lo eterno, aún a su dominio sobre este planeta Tierra, porque Dios lo colocó aquí en la tierra como rey, y él perdió ese derecho de ser rey. Ahora, él a través de la historia del ser humano ha estado tratando con el ser humano y le ha estado mostrando para cada edad y para cada dispensación lo que debe hacer. Y encontramos que Él le ha mostrado el camino de regreso a la vida eterna al ser humano. Él le mostró, por ejemplo, allá en el huerto del Edén, a Adán, que con él cubrirse con hojas de higuera no resolvía nada. Dios realizó un sacrificio y le dio pieles para cubrirse. Y luego encontramos a Abel, cuando llevó a cabo una ofrenda a Dios, llevó a cabo un sacrificio de un animalito. Eso estaba de acuerdo al programa divino para la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Luego encontramos en medio del pueblo a los profetas que vinieron antes que Moisés. Encontramos que ellos sacrificaban corderitos, ellos sacrificaban diferentes animales por el pecado, y el pecado era cubierto delante de la presencia de Dios, aunque no era borrado
porque la sangre de un animalito no puede borrar el pecado, no lo puede quitar, solamente lo cubría, porque ellos hacían esos sacrificios y ofrendas a Dios en fe, y como esos sacrificios eran tipo y figura del sacrificio perfecto que sería realizado por un hombre, el cual vendría a ser el Cordero de Dios. Aquellos animalitos estaban reflejando, simbolizando al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Mientras tanto, la sangre de estos animalitos cubría el pecado en lo que llegaba el que quitaría con su sangre el pecado del mundo. Por esa causa, Dios aceptaba aquellos sacrificios. No porque la sangre de un animalito o un animalito tuviera algún poder para quitar o cubrir el pecado, sino por lo que significaba aquel corderito y su sangre en el programa divino. Representaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso podemos ver que siempre cuando se iban a acercar ante la presencia de Dios, habían anteriormente realizado esos sacrificios. Ahora, encontramos que también al pueblo hebreo, a través de Moisés, Dios le estableció los sacrificios, le estableció el templo, y así por el estilo le estableció un sinnúmero de leyes y ordenanzas para todo el pueblo hebreo, en el cual Dios estaba colocando su programa en forma simbólica. Dios estaba colocando su programa en tipos y figuras. Encontramos que le estableció al pueblo hebreo el templo, porque Dios en el cielo está sentado en su trono, en su templo, y conforme a como Dios le mostró a Moisés en el cielo cuando estaba allá en el monte Sinaí, Moisés tenía que hacer así el templo que colocaría en medio del pueblo hebreo. Encontramos también que le dio Dios fiestas al pueblo hebreo, la fiesta de la Pascua, la cual representa a Cristo como nuestra Pascua. Le dio también al pueblo hebreo otras fiestas, las cuales están representando el programa divino para diferentes ocasiones. Encontramos que ya se han cumplido algunas de esas fiestas, pero faltan también algunas por ser cumplidas. Encontramos que en esas ordenanzas, fiestas y leyes que Dios le dio al pueblo hebreo, estaba ahí reflejando su programa para el regreso a la vida eterna de todos los hijos de Dios. Miren ustedes, le dio también el día de Pentecostés allá al pueblo hebreo, y cuando Dios en su programa vino a cumplir esa fiesta o ese día de Pentecostés, que fue el día de Pentecostés, en donde el Espíritu de Dios vino sobre 120 personas que estaban en el aposento alto, los apóstoles con aquellos otros creyentes que estaban en aquellos días orando a Dios y recibiendo
todas las ordenanzas divinas para recibir el Espíritu Santo. Allí estaba Pedro, entre ellos, que tenía las llaves del reino, y estaban colocando en orden todas las cosas. Escogieron también entre los discípulos, no recuerdo bien si fue en eso antes de venir el Espíritu de Dios o después. Ellos estaban colocando todas las cosas en orden, las correspondientes para ese momento, y el resto las colocarían en orden cuando viniera el Espíritu de Dios. Pero ellos estaban allí y estaban también encerrados por miedo a la persecución que había contra los seguidores de Jesús. Ya habían matado a Jesús de Nazaret y estaban pendientes y persiguiendo a los seguidores de Jesús. Ahora, 50 días después que Jesús resucitó, vino el Espíritu Santo sobre 120 personas. Ahora miren cómo Dios representó eso allá en medio del pueblo hebreo con esa fiesta del día de Pentecostés. También podemos ver que le dio otras fiestas como la fiesta de las primicias, la de la cosecha también, y también le dio ordenanzas como la ordenanza de la expiación, y también le dio una ordenanza o ordenanzas para guardar, y guardar esa ordenanza de un año de descanso para la tierra cada 7 años. El año número 7 sería de descanso para la tierra. No se podía sembrar ni llevar a cabo una cosecha. El año número 6 produciría el doble, por lo tanto, se guardaría el sobrante y tendrían para el año número 7. O sea, como producía el doble, solamente usarían en ese año sexto lo que normalmente usaban cada año, y el exceso era para el año número 7. Ahora, esto se hacía por 49 años, y en 49 años hay 7 años festivos, 7 años de descanso para la tierra. Dios ahí estaba mostrando también que en la dispensación de la gracia tendrían 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil. Y luego de la 7ª etapa, ¿qué sucedería? Lo mismo que sucedía cuando terminaba el año 49. El año 49 era un año de descanso para la tierra. Y luego de ese año de descanso para la tierra, el año 49, miren ustedes, el próximo año era el año 50. ¿Y qué tenía Dios para ese año 50? Para el pueblo hebreo, recuerden, Dios está reflejando en las leyes y ordenanzas que le dio al pueblo hebreo el programa que él llevaría a cabo para la restauración a la vida eterna de todos los hijos de Dios. Dice así Levítico capítulo 25, verso 8 al 13. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, de lo cual estábamos hablando. Entonces, cuando ha terminado el año número 49,
Ya terminaron entonces las 7 semanas de año. Entonces dice, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, a vuestra herencia. Esto está mostrando en el programa divino, que después que hayan pasado las 7 edades o etapas de la iglesia gentil en la dispensación de la gracia, viene este ciclo divino del año del jubileo, en donde la promesa es que cada uno regresará a su posesión, a su herencia, como hijo de Dios, a la herencia de Dios, de la cual nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, como leímos de la carta de San Pablo a los romanos. Cada uno volverá a su posesión, o sea, a su herencia y a su familia. Los hijos de Dios son del cielo. ¿De dónde son las personas? De dónde son sus padres. Y humanamente hablando, pues nosotros somos de aquí de la tierra, humanamente hablando, porque nuestros padres terrenales son de la tierra. Pero cuando nosotros descubrimos que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que somos hijos de Dios, entonces nuestra familia es la familia del cielo. Somos descendientes de Dios. La cosa más grande es ser descendiente de Dios. Y por ser descendientes de Dios, somos herederos de Dios. Porque una persona no puede heredar a su Padre Celestial o a su Padre si no es su hijo. Así es que, siendo los hijos del Dios Altísimo, somos del cielo. Aunque hemos nacido en esta tierra, en estos cuerpos mortales, Dios nos ha enviado a este planeta Tierra para vivir en estos cuerpos mortales por una temporada, porque aquí en la tierra se está realizando un programa divino en cada edad y en cada dispensación. Y ven ustedes, Dios le mostró a Moisés en estas fiestas y ordenanzas y leyes el programa divino que Dios estaría realizando. Hemos visto las edades o etapas de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, tipificadas, representadas en estos 49 años, donde 7 años de descanso eran establecidos para la tierra. Y luego el año del jubileo. Ya han pasado las 7 fiestas o etapas de la iglesia gentil, las 7 edades, y hemos entrado al año del jubileo, el año del jubileo para una nueva dispensación, el año del jubileo para una nueva edad, la edad de la piedra angular, el año del jubileo para todos los hijos de Dios,
el año del jubileo, donde se toca la trompeta, se suena la trompeta del año del jubileo y se proclama libertad en toda la tierra. Se proclama que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, serán restaurados a la vida eterna, serán libertados de la muerte, serán libertados de la corrupción del cuerpo, serán libertados de todo lo temporal y pasarán a la vida eterna. Recibirán un cuerpo eterno, porque esa es una de las cosas que está incluida en la herencia de Dios. Todo hijo de Dios, primogénito de Dios, escogido de Dios, tiene derecho a vivir eternamente, porque el Señor Jesucristo quitó el pecado allá en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestro regreso a la vida eterna. Y vean ustedes, es en el año del jubileo en donde se toca la trompeta del año del jubileo y se proclama libertad en toda la tierra, para que así regresen los hijos de Dios a su herencia y a su familia, a la herencia que el ser humano perdió allá en la caída, en donde perdió todos sus derechos a la vida eterna, a la juventud eterna, y a ser el rey en esta tierra y tener el título de propiedad. En el fin del tiempo, los derechos serán restaurados a los hijos de Dios. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 5, encontramos que en el cielo se abre un nuevo ciclo divino, una nueva etapa en el programa divino, en donde se pide que una persona se presente para tomar un libro que está sellado, cerrado y sellado con 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 y adelante dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El que está sentado en el trono es Dios. El librito que tiene en su mano es el libro de la redención. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el título de propiedad de toda la creación. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en la tierra, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y Juan lloraba mucho porque sabía que todo estaba perdido si no aparecía una persona digna de tomar ese libro y abrir ese libro y dar a conocer el contenido de ese libro. ¿Por qué? Porque es el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y si en ese ciclo divino que se abrió en el cielo no aparecía una persona digna, entonces el reclamo de toda la creación no se podía realizar. Y cuando no se hace el reclamo en el tiempo correspondiente de una propiedad, se pierden los derechos. Así es para con Dios. Y en el cielo, en el trono, en la corte suprema del cielo, se abrió ese ciclo. Y se abrió la audiencia. Y allí estaba el Dios Todopoderoso esperando por una persona que tomara ese libro e hiciera el reclamo. Juan dice: yo lloraba mucho porque no se hallaba a ninguno digno. Y allí estaban los profetas
Allí estaban también los arcángeles y ángeles, pero tenía que ser un hombre que no tuviera pecado o que nunca hubiera pecado. Tenía que ser un hombre que no hubiera venido por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Y Adán, que había venido sin intervención de un hombre y de una mujer, había caído. Por lo tanto, no era digno. Y los demás profetas tampoco eran dignos. Y los arcángeles no les correspondía esa parte, porque ellos nunca han caído. Y la cosa no era con los ángeles. Se pedía a un hombre que se presentara allí. Ahora, ¿y dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba en el trono de intercesión, haciendo intercesión por sus hijos. Pero luego, dice Juan, el discípulo amado, sigue diciendo, y vi a uno de los ancianos que me dijo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano del que estaba, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, el anciano dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando Juan miró, vio un cordero. Aparentemente, uno vio una cosa y el otro vio otra cosa. Pero no, ambos vieron a la misma persona. Lo que sucede es que al que vieron fue al Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, y también es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Porque los santos que están en el paraíso han estado orando por la resurrección. Ellos han estado orando porque quieren regresar a la tierra en cuerpos eternos, conforme a la promesa divina. Ellos quieren ser restaurados a la vida eterna, estando en cuerpos en los cuales puedan vivir en esta tierra, porque ellos se encuentran en cuerpos teofánicos pertenecientes a la sexta dimensión. Por lo tanto, no pueden estar con nosotros acá comunicándose, aunque pueden mirar hacia acá y ver todo lo que está aconteciendo y escuchar también, pero no pueden estar en compañerismo con nosotros. Ahora, miren ustedes, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo cambia de ministerio, cambia de cordero a león. Como cordero, Él murió en la cruz del Calvario y nos redimió con su sangre preciosa. Y como león, Él hace el reclamo de toda su propiedad redimida con su sangre preciosa. Sigue diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Señor Jesucristo, ven ustedes todo lo que hizo con su muerte en la cruz del Calvario, para que sí, todos sus hijos tengan derecho a ser restaurados a la vida eterna y ser colocados en este planeta Tierra nuevamente en un cuerpo eterno y ser reyes aquí en la tierra y sacerdotes. Y así reinaremos con Cristo para comenzar por 1000 años, que es el glorioso reino milenial del Hijo de David, y luego por toda la eternidad. Es que siendo nosotros hijos de Dios, somos reyes, porque Dios es el Rey del universo, y sus hijos no pueden ser otra cosa sino reyes. Y también, vean ustedes, la Escritura dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y los hijos de Dios no pueden ser otra cosa sino sacerdotes también según el orden de Melquisedec. Y así estaremos nuevamente en este planeta Tierra, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo eterno, ya no en la condición de corrupción del cuerpo, ya no en la condición humana, mortal, corruptible, sino en un cuerpo glorificado para vivir eternamente y representar por toda la eternidad de 18 a 21 años. Siempre estaremos jovencitos y siempre estaremos en nuestra posición de reyes y sacerdotes, reinando con el Señor Jesucristo. Esa es la posición de cada hijo de Dios primogénito, a la cual será restaurado en la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. La restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Ven ustedes dónde en el Antiguo Testamento, en las leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, ¿dónde está ese ciclo divino representado? En el año del jubileo. Ese año del jubileo representa el ciclo divino en donde Dios realizará la restauración a la vida eterna de todos sus hijos primogénitos conforme a su programa, el cual él fue dando en tipos y figuras allá en el Antiguo Testamento, pero que acá en el fin del tiempo se va convirtiendo en una realidad ese ciclo divino del año del jubileo. Es actualizado, ya no la sombra, sino la realidad. Lo que causó esa sombra, ese tipo y figura, en el fin del tiempo viene a ser la realidad para producir la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna. Ese ciclo se abrió en el cielo cuando el Cordero tomó el título de propiedad. Y ese ciclo que se abre en el cielo
luego es manifestado aquí en la tierra y abre una nueva dispensación y una nueva edad para producir todas las bendiciones que del cielo salen en ese ciclo divino del año del jubileo. En el cielo se abre el año del jubileo, ese ciclo divino, y luego acá, en la tierra, se refleja ese ciclo del año del jubileo en una nueva edad. La edad de la piedra angular, la edad del año número 8. Recuerden que en 49 años se tenían 7 años festivos de descanso para la tierra. Y luego cuando llegaba el otro año, el año 50, era también de fiesta. Era el año 50, también era el año número 8 de los años festivos. Y ese año representa la edad de la piedra angular, en donde el ciclo del año del jubileo se manifiesta para producir la restauración de los hijos de Dios a su herencia, a su propiedad y a su familia, a la familia del cielo, para ser vestidos con el vestido celestial, con el cuerpo celestial, y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, en donde tendremos toda la autoridad y poder como reyes y sacerdotes, en donde la humanidad, en donde la gente verá en esta tierra un grupo de personas a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En palabras más claras, 2000 años atrás, la raza humana vio un ser sobrenatural, un ser del cielo, un ser que decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba en la tierra. Pero ellos no podían comprender que estando en la tierra también estaba en el cielo, porque es un ser celestial. San Pablo decía que el primer Adán era de la tierra, el primer hombre, Adán, de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, el segundo Adán, es del cielo celestial. Y dice: y tal y como es, vamos a leerlo aquí bien, y tal el celestial, tales también los celestiales, hablando de nosotros. Así es que nosotros seremos como el Señor Jesucristo, y todos los hijos de Dios, los escogidos, tendrán alma, espíritu teofánico y cuerpo eterno, con las dos conciencias juntas, para poder ver no solo en esta dimensión terrenal en la cual vivimos, sino ver en otras dimensiones también, porque no solamente está esta dimensión visible que nosotros tenemos, sino que hay más dimensiones. Jesús podía ver en otras dimensiones y hablaba, y las demás personas nada veían. Ahora, Dios restaurará a todos sus hijos, sus primogénitos, sus escogidos, y seremos como el Señor Jesucristo, en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, para vivir por toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios para ese ciclo divino del año del jubileo actualizado, en donde será realizada la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Por esa causa la trompeta que se tocaba ya del año del jubileo
es tipo y figura de esa trompeta que dice San Pablo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa trompeta final o gran voz de trompeta, de la cual también habló en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí tenemos nuevamente la trompeta, y esa trompeta es el mensaje final de Jesucristo por medio de su ángel. Es el mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino, proclamando a todos los hijos de Dios en toda la tierra que los hijos de Dios serán restaurados a la vida eterna, serán restaurados a su herencia y a su familia celestial. Esa es la restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Estamos esperando ser restaurados a la vida eterna. Y estamos en el ciclo divino del año del jubileo actualizado para ser restaurados a la vida eterna. Estamos escuchando la trompeta del año del jubileo actualizado, o sea, el mensaje final de Cristo, el evangelio del reino, para ser restaurados a la vida eterna. Esas son las promesas que tenemos para el ciclo divino del año del jubileo actualizado, para el ciclo divino de la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Y estando en ese ciclo y siendo nuestra edad la edad del año del jubileo actualizado, no podemos esperar otra cosa luego de escuchar la trompeta final y tener el ministerio de los ángeles del Señor en nuestra edad. No podemos esperar otra cosa sino la restauración a la vida eterna de todos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero. La restauración a la vida eterna de los hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y adelante en el año del jubileo actualizado, escuchando la trompeta final para pronto ser restaurados a la vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente y adelante en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular, escuchando la trompeta final o trompeta del año del jubileo actualizado para la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Y ustedes? Que Dios les bendiga y que pronto nos restauren a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche.